Y la joven madre vio crecer el árbol, nacido entre la espuma, hijo del demiurgo serpiente que fecunda la tierra. El árbol crecía y crecía. Dio frutos de toda especie y medraban los pueblos a su sombra. Pasaron las lunas y las lunas. El árbol creció tanto, tanto. Preciso fue derribarlo para obtener alimento. Tumbado, el tronco inmenso formó el gran Amazonas y sus ramazones la red infinita de los ríos, sustento de las bestias y los hombres. Bien, mira, yo soy Fernando Urbina Rangel, nacido en Pamplona en 1939. Estudié filosofía en la Universidad Nacional. En 1963 terminé mi carrera y por fortuna me presenté a concurso para docente ahí mismo y ese mismo año entré a la docencia en la Universidad Nacional. Duré 41 años de profesor, dedicado especialmente al pensamiento antiguo, arcaico prefiero llamarlo, y dentro de ese pensamiento arcaico dedicado al estudio del pensamiento indígena y muy puntualmente el pensamiento amazónico. Mis dos elementos claves de estudio son la mitología y el arte rupestre. Me valgo de la fotografía como recurso no solamente simplemente documental, sino artístico para montar exposiciones y con esas exposiciones divulgar mis propias investigaciones. Esas exposiciones van acompañadas siempre de poemas que son los que vertebran la exposición misma. Yo creo que mi manera esencial de acercarme a los grupos indígenas, de acercarme al mundo, a los otros mundos a los que me he asomado, es a través de la poesía. En el doble sentido de tratar de descubrir la belleza de su mundo y sobre todo del mundo de sus creaciones, por ejemplo el mito y poesía es algo que va está muy relacionado, sino también en el hecho de hacer poesía con base en la experiencia de la mitología. Entonces, al experimentar la mitología, al experimentar la sabiduría indígena, al interiorizarla, a mí se me despierta el ánimo poético y entonces surgen poemas que reflejan esa vivencia. Y luego la fotografía vino también por añadidura del ejemplo de papá, porque yo vi a papá prestarle cámara, él no tenía cámara, se la prestaba a los sobrinos, que sí tenían una buena cámara.
y fotografiaba con eso, pero ¿qué fotografiaba mi papá? Fotografiaba paisaje, flores, animales, cosas. Y ahí aprendí, con el puro verlo a él, ¿no?, que la fotografía era no simplemente para fotografiar personas. Entonces eso lo empecé a aplicar desde que me regalaron la primera cámara, que fue cuando tenía 15 años. Ahora yo me di cuenta que fotografiando me ahorraba mucho el trabajo de el diario de campo, porque yo llevaba el diario de campo en fotos. Entonces las fotos me permitían reconstruir más un montón de cosas. Claro, también llevaba diario de campo, es decir, el cuaderno para anotar las cosas. Pero la fotografía es resultado una gran ayuda en ese sentido, porque no te deja olvidar. Y en esa me lo paso. Y después de jubilarme, ahora trabajo más que cuando estaba de profesor en la universidad. El ser humano tiene conciencia de que pertenece a un grupo, y ese grupo familiar mínimo es la madre, el padre y la descendencia, y el hijo. Ese es el mínimo, esa trilogía mínima, y todo el mundo tiene conciencia de eso, de que somos fruto de una relación entre una madre, un padre, y de ahí resulto yo. Esa experiencia, ¿no?, yo la proyecto para entender el mundo. Y en el caso de la Amazonia fue lo que hicieron estos abuelos arcaicos, hicieron esa proyección y imaginaron que la Amazonia, como cualquier ser, tuvo una madre, un padre, y él es el resultado. La Amazonia es el resultado de la unión de dos elementos, un principio femenino y un principio masculino. Y de ahí sale ese ser que es la Amazonia. En todas las grandes cosmogonías del mundo, la madre siempre es primera. ¿Dónde localizar al padre? Y entonces viene un ser fálico, y es la serpiente. ¿Qué es serpiente? Eso sí, la más grande de toda la Amazonia. ¿Cuál es la más grande de toda la Amazonia? La anaconda. Y además tiene relación con el agua. Interesante el asunto. Entonces a un abuelo se le ocurrió, a un sabedor se le ocurrió, y de ahí salió la semilla de una multiplicidad de mitos, ¿no?, que se empezaron a regar. El hecho es que del amor surge lo que siempre surge, que es algo nuevo, que es un ser nuevo, que aparece, y es el hijo de esa relación entre la serpiente y la muchacha que representa la tierra. Ese ser nace, pero ¿cómo nace? Pues es una criatura prodigiosa, por supuesto, fruto de una serpiente y de la tierra y del agua, en fin, de todo esto, surge ese ser, que es un árbol. Y el árbol crece y se puebla de toda suerte de flores, de todas las flores que producen los frutos de la Amazonia. Y luego cuajan esas flores, se vuelven frutos, ¿no?, y aparece un árbol del que cuelgan todos los frutos de la Amazonia. Y en algunas versiones del mito, porque el mito se diversifica, aparecen no solamente los frutos de la Amazonia, sino todos los frutos del mundo. Pero en algunas versiones también de ese mito aparecen que ahí del árbol cuelgan todos los animales, todos los seres vivos, ¿no?, de la tierra y de la Amazonia como mínimo, que cuelgan también como frutos, porque son los frutos de la cacería. Entonces es el árbol que se llena de toda la biodiversidad, ¿no?, que se traduce en alimentos. Lo que nos entrega el relato es que
la Amazonia se concibe como un árbol. Y lo que traduce eso es que se concibe como un organismo. Y el sentido del organismo es que si se afecta una parte del organismo, se afecta el todo. Esa es la gran enseñanza, pues, que está depositada en ese símbolo arbóreo para entender la Amazonia. Pero a su vez, la Amazonia funge también como un organismo, ¿no? Que si se afecta una parte, se afecta el todo. Es el problema de lo que se llama el efecto mariposa, ¿no? Si hay un cambio mínimo, incluso en algún sitio, ese cambio repercute en la totalidad, ¿no? Porque se va multiplicando hasta abarcar toda la realidad. De ahí el cuidado que se debe tener con el mantenimiento de la selva amazónica en la medida de lo posible, pues no contribuir a su desastre, no contribuir a su extinción. De alguna manera, los indígenas amazónicos en ese relato y en sus variaciones dieron con algo que es ya hoy una evidencia científica plena, y es que hay 3 ríos amazónicos, no uno. Estamos pensando que solamente está el río que navegamos, vamos a Leticia, pues lo vemos en Manao, lo vemos en la desembocadura del Amazonas, en la isla de Marayó, etcétera, lo vemos en su nacimiento en los Andes, etcétera, etcétera. Ese es un río. Pero hay 3, y es que hay uno muy abajo, por lo menos a 4.000 metros de profundidad, que es el río Amsa. Es un río enorme, mucho más ancho que el que vemos, y que desemboca también en el Atlántico, llevando una cantidad enorme de agua, solo que es lento, muy lento. Pero hay otro, y es el que queda suspendido por el bejuco, y esa es la simbolización de los ríos voladores, de los ríos que circulan por el aire amazónico, llevando humedad a todo el continente. 3 ríos amazónicos, y todos están dependiendo de que no se tale la selva. Es angustioso el llamado. Hay que salvar la selva amazónica. Curiosamente, el territorio que controla un jaguar es similar al que controla el abuelo de una maloca, el maloquero, que es el cuidador de aquello que rodea a la maloca. ¿Y qué rodea a la maloca? Los campos de cultivo y los campos de cacería. Generalmente la abuela es la que más pone cuidado a lo que se está hablando en el mambeadero. Y a veces no vacila en levantar la voz y corregir. Y al otro día ella es la encargada de contarle a las mujeres, pues generalmente qué fue lo que se habló en el mambeadero. Cuando el abuelo ya despide a la audiencia, que es cuando ellos dicen, cerró oficina, entonces el abuelo se queda generalmente solo en la maloca. Y alguna vez yo le pregunté al abuelo Cuiru, bueno, abuelo, ¿usted qué es lo que hace cuando se queda solo? Y es que me dijo, mira Fernando, yo lo que hago es
que me concentro. Y todo lo que se ha dicho en la charla, con los problemas que hemos discutido, etcétera, etcétera, los pongo en mi corazón. Y siento mi corazón. Y luego siento mi corazón en el cuerpo. Y siento mi cuerpo. Eso se traduce en que tomo conciencia de mi corazón y tomo conciencia plena de mi cuerpo. Pero después tomo conciencia del mambiadero, del lugar que está iluminado, que es poquitico porque es una lamparita mínima la que está iluminando allí. Lo demás es sombra. Y tomo conciencia de ese lugar iluminado. Y me vuelvo ese lugar iluminado. Pero después tomo conciencia de la sombra. Y tomo conciencia de eso. Lo siento. Y luego siento las paredes de la maloca y los postes de la maloca. Y me voy volviendo la maloca. Yo soy la maloca. Mi cuerpo es la maloca. Yo me vuelvo el radar. La maloca es el radar. Soy yo. Me vuelvo un radar. Me vuelvo eso. Me vuelvo la selva. Me vuelvo una red de araña. Y me sigo extendiendo. Y en un determinado momento toco las redes de araña de los otros abuelos que están haciendo lo mismo a la misma hora. Y me tejo con ellos. Y entre todos, ¿qué hacemos? Cuidamos la Amazonia. Yo invitaría a toda la gente que haya oído este cuento, que tejamos nuestra red, que nos volvamos a Amazonia y cuidemos la Amazonia. ¿Y cómo cuidamos la Amazonia? Uniendo redes de cuidado, uniendo voluntades de buena intención para cuidarla. Y en el espíritu el espíritu del jaguar, por decirlo así, se junta con el espíritu del abuelo que ha muerto, se vuelven uno para cuidar el territorio. Cuidar. Esa es la máxima, digamos, del ser humano inteligente, de la mujer, del hombre, del niño inteligente. Cuidar. Cuidar el entorno. Porque en cierta medida somos eso, somos parte del entorno. Hay que unir la ciencia tradicional, la ciencia milenaria de los indígenas, la sabiduría ancestral, con la ciencia moderna. Pero hay un factor clave allí, que son las tecnologías de divulgación modernas, que son las encargadas de hacer que ese diálogo entre la ciencia de mayor avanzada y la sabiduría ancestral, ¿no?, ese diálogo se haga, por decirlo así, público, llegue al grueso público. Y ahí es donde entran las tecnologías de divulgación, tales como las que maneja Naturatech, ¿no?,
que se ha especializado en ese campo, dirigido especialmente pues al aspecto biológico, o sea, a la defensa de la biodiversidad, a la defensa de la vida en último término, sino precisamente para que cada individuo que conforma esa agrupación que es la humanidad tome conciencia de eso, ¿no?, como individuo, y contribuya desde su individualidad y desde su experiencia precisamente a la conservación de la biodiversidad. Eso está en manos de los divulgadores, ¿no? Eso está en manos de los tecnólogos que se ocupan de transmitir y de volver manejable en términos, digamos, asimilables fácilmente por la gente, tanto indígena como no indígena, ¿no?, de esas enseñanzas que broten de ese diálogo entre sabiduría ancestral y ciencia moderna. A lo largo de este viaje hemos caminado entre las raíces profundas del árbol de la biodiversidad. La Amazonía es un organismo vivo, nos dice Fernando Urbina. Un organismo donde cada río, árbol y criatura forman parte de un tejido interdependiente y donde cualquier alteración, por mínima que sea, reverbera en todo el sistema. Es una lección que nos invita a reconocer que somos parte de este gran árbol de la biodiversidad, no meros espectadores, sino ramas que tienen la responsabilidad de cuidar y regenerar. Hoy nos enfrentamos a un momento único en la historia. Los límites planetarios nos exigen mirar más allá de los paradigmas del pasado y construir un presente donde el cuidado y la regeneración sean el centro de nuestras decisiones. Para lograrlo, debemos unir los hilos de los saberes ancestrales con la ciencia y las tecnologías emergentes como aliadas que honran y amplifican el legado biocultural de la Amazonía. Este encuentro de conocimientos no es solo un intercambio, es una reconciliación. Es reconocer que la sabiduría de las comunidades y los pueblos indígenas, así como la precisión de la ciencia moderna, son dos lados de un mismo propósito: preservar y restaurar el equilibrio del planeta, para el buen vivir de todos los seres. Naturatech-LAC lidera esta convergencia, tejiendo biocorredores que conectan ecosistemas y culturas, diseñando territorios de aprendizaje comunitario donde cada acción tiene un impacto regenerativo. El llamado es urgente. La Amazonía nos necesita y la necesitamos a ella, pero este llamado es a actuar. Porque cada decisión que tomamos, desde nuestras inversiones hasta nuestros hábitos diarios, teje un futuro compartido. Como dice Urbina, ¿y qué hacemos entre todos? Cuidamos. Naturatech-LAC te invita a unirte a esta red global de cuidado y regeneración, a ser parte activa de una nueva narrativa donde la vida florece. Visita www.naturatech.org.